Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a continuar con el tema de Petroperú. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las opciones de esta salida a la crisis de la empresa estatal? Estamos con el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Mayra, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Cuál es su lectura sobre lo que está sucediendo en Petroperú y las soluciones? Ya, partamos de la lectura. ¿Ya? Petroperú es una empresa que siempre ha tenido problemas con la administración. Los gobiernos que han ido entrando han colocado amigos en la administración, les han pagado los sueldos que están destinados para gerentes, entendiendo que son gente que sabe quién ocupa esos cargos y no siempre ha sido gente que sabe. Entonces, Petroperú viene dando tumbos desde hace varios años. Esta administración, el actual gobierno lo recibió, ya Petroperú tenía problemas y le puso de todas las administraciones la peor que tuvo, que fue su primera administración. Y por varias acciones fue esta administración la que aceleró la situación de la empresa. Entonces fue cambiada, entró una segunda administración y la segunda administración no deslindó claramente con la anterior y quizás no percibió o que la situación fuera tan crítica como realmente lo era. Y a la hora de encontrar las cosas en su real dimensión, se han encontrado que la situación era mucho más mala. La actual administración recibió la empresa ya con bastantes problemas, con serios problemas, entendió que necesitaba un crédito, 750 millones de dólares, le fueron concedidos por el MEF y esas cosas se piden una sola vez y la verdad se dice completa, directa, descarnada y tal como es. Entonces, al MEF le aseguraron que con 750 millones de dólares entraba la refinería antes de fin de año, en el mes de octubre, y que a partir de ahí comenzaban a pagarle. Y no ha sido así. Entiendo que la situación ha ido empeorando y la situación ha sido tan crítica que ha puesto al país al borde del desabastecimiento de combustibles. Un desabastecimiento de combustibles hubiera traído condiciones realmente muy negativas para el país y para el gobierno, naturalmente. No porque hubieran sido colas y colas en los grifos buscando el suministro de combustible y sin el combustible el transporte se para y con el transporte se para el país. No a lo drástico que se para, pero pues pierde bastante, ¿no? Esa era la situación. Esa situación la han comprendido y a último momento no les ha quedado más que el salvataje. Entonces el salvataje ha consistido, está explicado en ese decreto de urgencia. En particular el decreto de urgencia señala una situación muy especial, porque dice que los barcos están ahí al frente con el combustible, pero no le quieren dar a Petroperú hasta que no pague. Y Petroperú tiene que pagar para poder recibir el combustible y sin el combustible no tiene los inventarios que necesita para hacerle frente a la demanda. Entonces, por eso le han dado una línea de crédito de 500 millones de dólares a través del Banco de la Nación. Entiendo que esa línea de crédito es para resolver el problema de abastecimiento de los combustibles, pero además le han dado 4.000 millones de soles como aumento de capital, ¿no? Y con esos 4.000 millones de soles, Petroperú tendrá que atender otros problemas que tiene, porque hoy también ha asumido un par de lotes petroleros que no están produciendo en estos momentos, que tienen reservas, que los tiene que poner en producción y a los que sus anteriores licenciatarios devolvieron porque la situación ambiental se puso muy crítica. Entonces, tiene ahí unas cosas que negociar, no le va a ser tan sencillo. Tiene además el problema del oleoducto, que esta administración, este gobierno ya lo recibió con problemas, un oleoducto que recibe atentados de las poblaciones, generalmente de las poblaciones nativas, ¿no? Que buscan a través de esos atentados que den trabajo para reparar los daños que ellos mismos causan. Y que es un tema que no lo ha podido resolver hasta ahora. Entonces,
tiene una situación bastante difícil. Hay que ver que los 4.000 millones de soles le puedan alcanzar para todo eso, para que pueda volver a poner en funcionamiento los lotes petroleros, para que pueda volver a poner en funcionamiento el oleoducto y que ese petróleo llegue a la nueva refinería de Talara. Y también necesita concluir la refinería de Talara. Sobre la refinería de Talara, las cosas parecen no estar muy claras. Normalmente una obra está regida en su ejecución a través de un cronograma que es bastante preciso, es al día. Entonces, uno en cualquier momento puede saber cuál es la situación. Y a menos de que se presente una causa, una fuerza mayor, algo, entonces sabe en qué día va a terminar y en qué día puede estar operando la planta. Así. Pero eso no lo pueden decir en estos momentos. Entonces, eso me hace pensar que el control sobre la obra no es muy bueno. Entonces, tiene todo ese contexto. En ese contexto... Exministro, sí. ¿Y qué pasa si los 4.000 millones de soles más los 500 millones de dólares, que en realidad, según analistas, hay como 9.000 millones de soles de forado, de deuda? ¿Qué pasa, mejor dicho, que con este dinero no se pueda pagar, no se pueda costear el endeudamiento, no se pueda costear también las otras responsabilidades que tiene Petroperú, como usted bien lo ha mencionado? ¿Qué va a pasar en ese momento? La empresa se pararía. Para la empresa lo clave es que entre en funcionamiento la refinería. ¿Por qué? Porque en tiempos normales, la entrada en operación de la refinería es una refinería de 90.000 barriles por día. Y por cada barril le permitiría ganar unos $10. Entonces, 90.000 barriles por día son $900.000 al día, ¿no? Eso podría mejorar la situación. Pero hoy, por las circunstancias del mercado internacional, no del mercado nacional, lo que tiene que ver especialmente con el no suministro de gas ruso a Europa, eso ha elevado notablemente los costos de refinación. Y hoy los costos de refinación que hay en el mercado son más o menos en el orden de $50. Han llegado a ser $60. Entonces, si pongo 90.000 barriles por día a $50 el barril, son $4.5 millones al día. Con eso debería poder salir adelante, pero necesita que la refinería opere y necesita que opere a tiempo. Yo supongo que los 4.000 millones de soles no han salido del aire. Los 4.000 millones de soles deben haber sido solicitados por Petroperú. No han sido entregados espontáneamente por el MEF. El MEF debe haber hecho mucha resistencia para entregar esa cantidad de dinero y tiene que haberlo hecho bajo pruebas, bajo condiciones. Y suponiendo que con esa cantidad de dinero ya la empresa puede retomar la marcha que le permita salir sola ya del problema. Pero, exministro, hay que tener en cuenta los hechos de manera cronológica. No es la primera vez que se da un salvataje a Petroperú, son reiteradas ocasiones. Teniendo en cuenta esto, ¿conviene tener una empresa estatal que genera más gastos que ingresos? ¿Conviene esto? ¿Y de qué depende si queremos salvar a Petroperú? ¿Qué cambios debería hacerse? Claro. Las dos preguntas son buenas preguntas, ¿ya? La primera, en estos momentos ya estamos montados sobre el caballo. Petroperú atiende 40% de la demanda nacional. No se la puede cambiar de la noche a la mañana. Cuando Petroperú ha tenido, como ahora, problemas en el suministro de combustibles, los consumidores se van al otro 60%, ¿no? De los cuales el mayor es Repsol. Y le hacen colas a Repsol. Y no va a tener suficiente para todos. Entonces, no se puede prescindir de Petroperú de la noche a la mañana. Ahora, el sentido de tener una empresa estatal, en el caso de hidrocarburos, es un sentido de seguridad energética. ¿Cuándo ve uno los temas de seguridad energética? No los ve en el día a día, corrientemente. Eso puede ser siempre mantenido perfectamente por el sector privado. La necesidad de seguridad energética aparece en fechas críticas que no son predecibles y aparecen por algún evento extraordinario. Nosotros
hemos tenido 2 eventos extraordinarios, y en ese nosotros me refiero a todas las personas que habitamos en el planeta. Uno ha sido el COVID. El COVID no estuvo en los cálculos de nadie, y el COVID representó pues un incremento de la demanda en el caso de medicinas de 10 veces, que era imposible atender. Y luego hemos tenido el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuyos efectos por lo menos no eran predecibles. Se podía esperar que podía haber el enfrentamiento bélico, pero no se esperaba las consecuencias y la magnitud que ha alcanzado. Entonces, ello ha distorsionado enormemente el mercado de combustibles. ¿Qué pasa en estos momentos? Debido a la guerra, el gas ruso, que era fundamental para Europa, no está yendo. Y Europa lo va a necesitar, sobre todo en el invierno, por la calefacción. Y está sospechando que no lo va a tener. Y si no lo tiene, no tiene ni calefacción ni electricidad. Entonces necesita sustituirlos con urgencia. Eso no se puede sustituir tan fácilmente. Entonces, está haciendo todos los esfuerzos para llevar lo que sea. Dentro de ellos, una de las cosas que en generación de electricidad puede ser un sustituto es el diésel. Entonces está comprando diésel en grandes cantidades. Ese diésel paga precios muy altos por ese diésel. Al pagar esos precios muy altos por ese diésel, el diésel fluye de otros mercados hacia Europa. Leí hace un par de días en las noticias que en Estados Unidos, en ciertas zonas de Estados Unidos, ha llegado a haber no solamente encarecimiento, sino desabastecimiento de diésel. Entonces, Estados Unidos mismo está sintiendo el efecto de la crisis que hay en Europa. Obviamente el Perú, que también es un importador de diésel, Perú consume unos 100,000 barriles por día, también tiene dificultades. Y eso le trae otro tema en el mercado interno. Petroperú y todos los importadores de petróleo venden por debajo del precio real, porque existe un fondo le llaman fondo de estabilización de precios, ¿no? Donde el Estado le dice, este es el precio que reconoce, y les paga la diferencia entre el precio real y el precio que el Estado reconoce. Pero el Estado no es precisamente generoso en las cifras que calcula. Y el Estado, y en esto estamos hablando de OCINER, del propio Ministerio de Energía y Minas, podría estar haciendo mal sus cálculos y podría estar poniendo cifras por debajo de lo que son, y con eso les está abriendo un forado a las empresas. Pero la pregunta es válida. La pregunta es válida. Lo que yo le decía ¿es rentable en esos momentos Petroperú o no es rentable? Porque está generando un gasto que viene de la plata de todos los peruanos y no se está explicando de qué manera lo están utilizando. Porque si ya se gastaron la plata de un primer salvataje, le han dado ahora esta cantidad de dinero, nada garantiza que con la gestión actual van a hacer un buen uso. Por eso le decía. Las cifras, como le expliqué, las cifras dependen muchísimo de la puesta en funcionamiento de la refinería, porque hoy en día esa refinería va a rendir 4 o 5 veces lo que estuvo pensado que rindiese. Entonces depende muchísimo de ello. Y depende también de que las otras cuentas estén bien calzadas. Si el Estado, si el Estado que pide un subsidio está pagando por debajo de lo que corresponde a ese subsidio, también está introduciendo una deuda. Ahora, sin ninguna duda, Petroperú no ha sido bien administrado, ¿no? Petroperú es una empresa de la que han abusado diversos gobiernos. No obstante, salvo estos últimos episodios ya durante este gobierno, en ninguno de los gobiernos anteriores Petroperú dejó de ser una empresa rentable. No, en ninguno de los gobiernos anteriores dejó de ser una empresa rentable. También es verdad que la suma de errores se han acumulado y le han reventado al actual gobierno, especialmente por causa de la primera administración que tuvo. Entonces, Petroperú no es una empresa, o sea, debiera ser rentable, debiera ser bien administrada, eso está fuera de discusión. Y lo que hay que hacer es poner cambios, y creo que en el decreto de urgencia se menciona, pero a ver si los ejecutan, ¿no? En el decreto de urgencia se menciona que ya hay una ley, la 30 me parece, en la cual se establece que debería vender hasta el 49% de sus acciones y lo obliga a poner a la venta las acciones.
habría que ver que eso lo hagan eficientemente, ¿no? Muy bien. La inyección de capital privado le haría muchísimo, y sobre todo el control por parte del capital privado le haría muchísimo bien. Después, creo que tiene que revisar su organización, su planilla de gente, ver si tiene un número excesivo de gente, de repente le sobra gente de un tipo y le falta gente más joven, más técnica, que vaya aprendiendo bien el oficio, ¿no? Ese es otro tema que habría que ver. Sí creo que Petroperú merecería una reorganización. En el decreto de urgencia le dan esa obligación, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Y otra cosa que no está en el decreto de urgencia y que me parece que sí necesitaría es debería haber una auditoría de la gestión hecha por una empresa calificada donde lo que audite sea las decisiones que se han tomado. Porque la situación de Petroperú de hoy, la mala situación de Petroperú de hoy está principalmente vinculada al altísimo costo de la refinería y a la duración excesiva de la obra. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, exministro, por estar con nosotros aquí analizando el tema de Petroperú. Vamos a ver qué es lo que responden los ministros que están a cargo, el ministro de Economía, también el de Energía y Minas, a ver si empiezan con la reestructuración del directorio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bien, era entonces el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, que estaba con nosotros analizando nuevamente el tema de Petroperú. Esta es la información, regresamos más adelante.